Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender a hacer soldadura para oro blanco. Y hablando de oro blanco, vamos a aprovechar para aclarar la confusión que generé en el video anterior de cómo hacer oro blanco. Cuando digo de oro 18 quilates, en realidad lo que quise decir es que el ácido probador no lo toca, pero claramente al estar mezclando 7 gramos de oro 18 quilates con 2 gramos de paladio, estamos diluyendo el material, con lo cual deja de ser 18 quilates, solo que el ácido probador, el ácido de toque, no lo mancha, no nos dice que no es 18 quilates. Pero esto no quiere decir que sea 18 quilates en este caso, ¿sí? Bien, aclarado, vamos a pasar a hacer soldadura de oro blanco. Vamos a ver el proceso. 1 gramo de oro blanco paladio. Lo vamos a aliar con 4 décimas de soldadura de plata al 35%. Ahora vamos a ver cómo preparamos y fundimos. Colocamos un poco de fundente sobre el ladrillo y le damos calor hasta que corra completamente y se forme una película. Esta película va a proteger nuestro material de cualquier contaminación. Cuando ya está bien caliente y formada esta película, podemos con tranquilidad dejar el botón de oro blanco y darle temperatura hasta fundirlo completamente. En este momento, cuando ya está bien líquido, un poquito más, le vamos a poner la soldadura de plata. Movemos bien, hacemos el botón. Y se acabó. Vamos a blanquearlo. Tenemos listo el botoncito de soldadura de oro blanco, 1,4. Preparamos poquito porque no es una soldadura de un uso muy habitual y rinde bastante bien. Como es muy chiquito, hay que tener precaución para la laminación. Por eso vamos a utilizar un papelito donde vamos a dejar el botón. Lo dejamos de lejos para no meter los dedos en la laminadora. Lista la soldadura de oro blanco. Lo mismo, una esmerilada como la soldadura de plata en el video anterior y ya podemos usarlo para soldar. Bien, ya vimos cómo se hace la soldadura de oro blanco. Al igual que el resto de las soldaduras, mientras más ligas ustedes le agreguen, van bajando el punto de fusión. En conjunto con esto pueden encontrarse con que el material no responda a la laminación de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede verse un material agriado y pueda empezar a quebrarse. Esto difícilmente puedan llegar a corregirlo, pero el material sigue siendo utilizable para la soldadura. Si el material se desgrana, sacando con pincita o con un alicate, cortando pequeñas partes, pueden soldar de la misma manera. Bueno, sin más, espero que les haya gustado, hayan aprendido y les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.